Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que se encuentren sintonizando este video. Una vez más, de parte de la encomienda, eh, como siempre decimos, para gloria y honra de Papito Dios. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Papito Dios siempre por permitirnos esta plataforma para poder compartir con ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es un poco impactante, por llamarlo de una forma, y vamos a estar hablando sobre las señales y los dolores de parto. Vamos a estar leyendo unos versículos de Mateo 24 en adelante y como siempre vamos a estar discutiendo unos puntitos entre una cosa y otra. Básicamente vamos a empezar con Mateo 24 del 3 al 5 y dice así. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Básicamente, estos versículos son bastante explícitos. No hay que rebuscar mucho. Está todo dicho ahí. Y pues vamos a estar hablando sobre lo que dice y sobre las señales que Jesús nos deja, no solo a los discípulos, sino a nosotros también. Y básicamente, una de las primeras cosas que menciona es que oiremos de guerra y rumores de guerra, de naciones contra naciones, reinos contra reinos. Y yo, por lo menos en mi perspectiva, pienso que ya llevamos varios años escuchando sobre rumores de guerra, varios años que han habido altercados entre naciones y naciones, y sí, se ha hablado de guerra y, y de rumores de guerra. So, llevamos mucho tiempo donde ya esto que está dicho en la palabra y que fue dicho a los discípulos por medio de Jesús, ya se cumplió y se sigue cumpliendo cada día. Eh, Básicamente, luego de eso habla también de que habrán hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y cuando mencionamos esto, podemos pensar que el hambre siempre ha existido y los terremotos también, y es una realidad. Eso no es que está pasando de hace unos días o unos meses para acá, eso siempre ha existido, pero la realidad del asunto es que hace unos meses o hace unos años en adelante, lo que es la pobreza en el mundo entero se ha visto más marcada que nunca antes. Y incluso aquí en Puerto Rico no tenemos que irnos tan lejos como a otros países, sino aquí mismo se ve la necesidad y la escasez y la pobreza como ha aumentado. Y es algo que mientras van pasando los días es más notable. Y no solo el hambre carnal, sino el hambre espiritual también es algo que se ha reflejado bastante estos últimos años. Y dentro de eso, pues también habla de los terremotos, que como antes dicho, también es algo que siempre ha existido. Pero si nos vamos a uno de los eventos más cercanos, como lo que pasó en Venezuela, que pues es una tragedia y sabemos que ha sido bien fuerte lo que pasó allí, pero en base a ese suceso, ese mismo día tembló en muchas partes del mundo. Y obviamente la tragedia mayor fue en Venezuela, pero el temblor fue en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Y además de eso, también podemos recalcar que lo que se estaba celebrando ese día, no solo ahí, sino en muchos sitios más. Y eso es un tema que podemos tocar en otro momento y abundar bastante en él porque es bastante amplio, pero sí, cuando tenemos conocimiento de la palabra y sabemos lo que es la idolatría y otras cosas
que provienen de ese tipo de actividades que hubo ese día, sabemos que eso no le agrada a Dios y eso pues es triste, pero eso es un tema aparte. Volviendo a las señales del fin, otra cosa que también menciona es sobre los falsos profetas y podemos encontrarlos en todos lugares. Los podemos encontrar en las calles, como lo podemos encontrar dentro de las iglesias, como también lo podemos encontrar en las plataformas con información errónea y llevando un mensaje que no es el mensaje que Dios quiere que transmitamos a través de su palabra. Y incluso fuera y dentro de la iglesia vamos a encontrar falsos profetas dando palabra que no viene de Dios y tergiversando la palabra. Y quizás algunos hasta autoproclamándose una posición o un título que no les otorgó Dios. Y eso es algo que nos vamos a encontrar y ya nos podemos encontrar en distintas partes, no solo dentro de la iglesia, sino afuera también. Y otra cosa que menciona estos versículos es que abundará el pecado. Y la realidad del caso es que si venimos a analizar, el pecado lleva mucho tiempo abundando y el pecado es algo que se ha venido normalizando dentro de mucho tiempo y es algo que podemos ver a diario en nuestra sociedad, eh, en la forma en que, como hoy en día, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y como hasta plena luz del día se ven cosas que quizás en otros tiempos no se veían, como en ningún lugar podemos estar seguros, cómo se normaliza y se practica lo que está mal hecho y ya pues no se le llama malo. Y, y vemos cómo realmente el pecado abunda en medio de nosotros. Y es algo que también está sucediendo, y no de ahora, sino que de hace mucho tiempo ya. También habla sobre que en esos tiempos el amor de muchos se enfriará, cosa que para mí proviene también de el que abunda el pecado, porque al nosotros normalizar lo que está mal hecho y el pecado abundar entre nosotros y no saber distinguir entre lo bueno y lo malo, eh, es normal que nos enfriemos y es normal que nuestro corazón se endurezca porque no nos damos cuenta de quizás la necesidad del prójimo, no nos damos cuenta de que quizás estamos haciendo las cosas mal dentro de lo que ya se ha normalizado, no nos compadecemos de las cosas, quizás ya ahora mismo, pues ver que maten a alguien es normal, o ver un video morboso es normal porque dentro de, pues se ha normalizado y el corazón de muchos se ha enfriado. A través de eso, pues podemos entender que es otra de las cosas que está escrita y que se ha cumplido y se está cumpliendo. Y en base a esas señales, pues podemos ver que hasta donde hemos leído hasta ahora todo se ha ido cumpliendo. Y más adelante dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y firme, firme, nos podemos preguntar en qué. Pues obviamente firme en Dios y firme en hacer el bien y no hacer el mal, en hacer la diferencia, porque pues hoy en día lo normal no necesariamente es lo correcto. Si tú ves que todo el mundo está haciendo lo normal, pues entonces nosotros vamos a tener que hacer lo anormal para poder hacer el bien y entonces no hacer lo mismo que hace todo el mundo y mantenernos firmes, mantener nuestra confianza puesta en Dios y venciendo el mal y haciendo el bien, porque así es como la manera correcta de vencer el mal. Y otra cosa, y una de las cosas que más a mí me hace ver que ya estamos cada día más cerca de lo que es el fin y del final de los tiempos y que Dios está por venir, y a mí no me cabe duda. Pero otra cosa que me lo deja más claro aún todavía es que una de las cosas que dicen estos versículos es que se predicará la buena noticia por todo el mundo, de manera que todos la oirán. Y quizás en tiempos anteriores o en años anteriores, el poder predicar la palabra con la facilidad que tenemos hoy en día a través de las redes sociales era mucho más difícil que hoy.
hoy con toda esta tecnología que tenemos, el internet, las redes sociales, las plataformas, es mucho más fácil poder llevar el mensaje a los confines de la tierra y que muchas personas a través de los dispositivos, incluso desde su mismo hogar o de donde quiera que estén, puedan escuchar las buenas noticias y puedan arrepentirse y caminar en cuanto a la voluntad del Señor. Y es algo que está pasando hoy en día y que está pasando todos los días. Alguien más tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar que Jesús vino a morir por nosotros, que si nos arrepentimos y volvemos a Él y encaminamos nuestra vida y nos dejamos conducir por Él, vamos a ser salvos. Y obviamente por medio de la fe y no por medio de obras, porque es algo que no se compra ni se gana, sino es que es por misericordia, siempre y cuando nos podamos arrepentir y humillarnos ante Él y no humillarnos en el mal sentido, sino depender de Él y llevar una vida conforme a su voluntad y no conforme a nuestra carne. Y eso es algo que a mí me confirma que estamos bien cerca del fin. Obviamente nadie sabe el día ni la hora, pero estas señales que se dejaron aquí, que Jesús dejó aquí para nosotros, dicen que cuando todas estas cosas pasen y cuando se predique la buena noticia alrededor del mundo, hasta los confines de la tierra, es que se acerca el fin. Y básicamente todo lo que hemos hablado aquí ya se ha cumplido. Entonces, vamos a leer ahora Mateo 24:14. Dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. A eso me refiero, que todas estas cosas se han ido cumpliendo, y aquí este versículo vuelve y lo recalca, que cuando todas estas cosas pasen, cuando se predique la buena noticia alrededor del mundo, de manera que todos la escuchen, entonces vendrá el fin. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Entonces en Mateo 24:33 dice, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Aquí, en este versículo, vuelve y recalca que cuando sucedan todas estas cosas, sabremos que el regreso está muy cerca, a la puerta. Entonces ahora vamos a leer Mateo 24:36 al 38 y dice así, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En estos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró a la barca. Básicamente es lo que vivimos hoy en día. Nadie sabe el día ni la hora, pero sin embargo, en estos días dice la palabra que la gente va a estar viviendo la vida como si fuera una y disfrutando de fiestas y de hacer lo que puedan hacer, porque el tiempo es uno, la vida es una, y no se enfocan en lo que de verdad nos va a llevar a esa vida eterna. Y la realidad es que aquí lo dice bien claro, que será esos días como en los tiempos de Noé. Mientras Noé construía el arca, lo daban por loco, hasta que vieron el diluvio llegar y ya era demasiado tarde. Y la realidad es que así será en esos últimos tiempos. Lamentablemente, mucha gente, cuando venga a abrir los ojos, va a ser tarde ya. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios no ha venido todavía, porque Él está esperando que mucha más gente escuche su palabra, se arrepienta y pueda ser salvo. Ese es el plan perfecto de Dios. Y obviamente a Dios no le place que ni siquiera los malvados mueran en sus pecados, sino que se arrepientan y puedan llegar a Él, llevar una vida fuera del pecado y ser salvos. Siempre vamos a ser pecadores y siempre vamos en nuestra humanidad a fallar, pero no es lo mismo practicar el pecado y normalizarlo a ser guiados por el Espíritu Santo y cada vez que caigamos en pecado, Él nos inquiete, nos arrepentamos y nos restaure. Y eso es algo bien importante que tenemos que saber. Al final vamos a leer Mateo 24:42, que dice así. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y
De hecho, es por eso que todos debemos estar alerta porque nadie sabe. Como dice aquí en estos versículos anteriores, nadie sabe el día ni la hora. Y es bien importante que estemos alerta y que lleguemos a tiempo y no esperamos a que sea tarde. Básicamente, esto era el tema que Dios había puesto en mi corazón y la realidad es que llevo tiempo tratando de grabar este video y no sé por qué. Se ha levantado una gran oposición y cada vez que lo grabo algo sale mal. Primero el audio no se escuchaba, después el micrófono no funcionaba y esta tercera vez espero en papito Dios que todo salga bien porque obviamente siempre que estamos haciendo algo positivo y tratando de llevar un buen mensaje, se levanta una oposición, pero nosotros seguimos porque nosotros andamos con Dios y esto es de parte de Dios para gloria y su honra siempre. Y cuando se levanta la oposición, ahí yo confirmo que ese es el camino correcto y que el enemigo siempre va a tratar de impedir, pero nosotros andamos con Papito Dios y encomendados a Él y haciendo su voluntad. Y nada, saben que nos pueden buscar por todas las plataformas digitales, como la encomienda, ya sea para una conversación, ya sea para poner algo en oración, ya sea para seguir viendo nuestro contenido. Estamos ahí a sus servicios, a eso Dios nos ha enviado a servir y para eso estamos. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo y por sintonizar los videos. Y primero que todo, gracias a Papito Dios por esta plataforma y por estos espacios donde podemos compartir su palabra y seguir estudiando su palabra y compartiendo con ustedes y creciendo para su gloria y su honra. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Esto es La Encomienda. Mi nombre es Luis Negrón y amén.